van llegando. Tenemos entonces modelo de intervención organizacional, que tenemos algunos teóricos del tema proponen un modelo general que considera 3 objetos, digamos, fundamentales sobre los cuales realizar entonces intervención. Tenemos en primera instancia, no, pero yo puedo hablar. Momento, ya. Tenemos en primera instancia las macroestructuras organizacionales, ¿cierto? Cuando la necesidad surge de cambios muy significativos ocurridos en el entorno. Entonces, este viene muy asociado a todo lo que les venía hablando ahorita, entorno económico, social, político, tecnológico, demás, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Es conveniente implementar un proceso de planificación estratégica que abarque todos los niveles y áreas de la organización. Este es muy importante y ojo, de cierta forma muy extenso. Ya sabemos que cuando hablamos de una planeación estratégica, y bueno, y bien aquí me lo recuerdan, estamos hablando de todos los niveles y que si bien desde la cabeza es desde donde se da dicho cambio, ¿cierto? De estructura en términos de misión, visión, objetivos, si hay algún cambio en términos de la estructura organizacional, en términos del organigrama, en términos de los procesos, ¿cierto? Entonces eso conlleva, pues, a ver, de cierta forma recurso económico, pero más todavía en términos del tiempo. ¿Listo? Es decir, este no es un proceso tan fácil de ejecutar. Tenemos uno segundo que es los procesos de trabajo que se dan en su interior, es decir, si la necesidad surge de problemas, lo que decía ahorita la compañera, problemas detectados en la productividad del trabajo, conflictos serios a nivel de clima organizacional o laboral, la intervención se centrará en los recursos humanos, ¿sí? Este tiene unos ítems bien interesantes porque tenemos entonces integrar los intereses y las motivaciones de las personas con la organización. Y miren muchachos, acá hay algo muy puntual. Yo creo que en algún momento, o no recuerdo, con tantos grupos no recuerdo si lo hablé con ustedes, pero miren, uno que pudiese darle al empleado para generar motivación en él. ¿Qué elementos? ¿Qué aspectos? A ver, pensemos en nosotros, ¿qué nos puede motivar para tener ese sentido de pertenencia por la organización, por hacer las cosas mejor, por generar nuevos proyectos y demás? ¿Qué pudiese existir? Pues cuando, profe, cuando le dan, le delegan, cuando le dicen, cuando le evalúan su función y se la reconocen cuando hace cosas bien hechas. Y cuando aporta, o sea, cuando uno le dan para hacer aportes, que puede que los tengan en cuenta, puede que no, se siente parte de una compañía. Listo, supremamente importante, es decir, cuando nos tienen en cuenta, no solamente pues para revisarnos nuestro trabajo, sino también entonces para felicitarnos, para darnos incentivos, para empoderarnos del trabajo que hacemos. No sé, no recuerdo si la otra vez lo hablábamos, que por ejemplo, entonces, claro, existe esa remuneración económica, pero también esa remuneración emocional, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos de tenernos en cuenta, empoderarnos de los procesos, hace parte de ese salario emocional, ¿cierto? Entonces, listo, a veces decimos, no, pues más dinero, pero también a veces vemos que no solamente el dinero, ¿cierto? A veces, listo, es muy buen dinero, nos dan, qué sé yo, el computador, el celular, pero eso también que implica, ¿cierto? Que estemos 24/7 para la organización, que si nos dieron el celular es porque lo tenemos que contestar, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Entonces, miren, es importante y es, aquí me dicen una frase interesante y es ganar, ganar entre ambos, es decir, entre empleados y bueno, y dueños, ¿cierto? Muy interesante y bueno, también hay que entrar a mirar, pues, qué tanto será el interés realmente de, pues bueno, de las empresas en generar este aspecto de ganar, ganar. Tenemos redistribuir el poder de la organización, lo que puede significar descentralizar, delegar, aplanar, etcétera, con el objetivo de disminuir elementos de distorsión de procesos en términos de qué, de decisiones. Y esto sí se ha venido dando mucho, es decir, antes los organigramas eran verticales, es decir, no quiere decir que ahora no sigan siendo verticales, sí lo son,
pero no en tantos grados, es decir, no un elemento vertical tan amplio, no, han ido acortando, digamos, secciones de mando, porque también se estaban dando cuenta que, pues, a ver, pues habían muchos jefes, poco personas realmente laborando o enfocadas en lo que realmente se tenía que hacer. Y ojo, recuerden que esos cargos de gerenciales o de mando, pues implican también en términos retroactivos, pues un dinero mucho mayor que los demás. Entonces eso también que implica dentro de las organizaciones, ¿cierto? Por otra parte, en términos de la toma de decisión. Entonces, digamos, ahorita hablamos del empoderamiento, al menos ahorita, pues es decir, en casi toda la estructura organizacional existe cierto poder en términos de decisiones. Ya no se espera todo el tiempo a que otros la estén tomando, porque también, digamos, se dieron cuenta que cuánto tiempo puede transcurrir qué sé yo, en tomar una decisión. Ojo, porque también hay algo pues puntual, hay decisiones supremamente complejas, pero también otras que se pueden tomar mucho más fácil. Es decir, no hay necesidad de pensarlas tanto. Entonces, yo qué sé, se dañó una máquina y se dañó porque hay que cambiarle un repuesto, ¿cierto? Entonces, ojo, por allá a ese operario o a ese supervisor de operación tiene ese poder de tomar esa decisión y no tener que estar donde el jefe, digamos, superior directo a preguntarle y que ese no tenga, digamos, la capacidad y tenga que ir donde otro jefe y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, miren, esto también ha hecho que se cambie, pues no solamente cómo se toman las decisiones, sino también la estructura organizacional. Eso también pasa. Hola. Bueno, pensé que era a mí. ¿Qué más tenemos? Redefinir, a ver que ya me grabó, redefinir los objetivos y políticas a nivel de ciertas unidades organizacionales cuando se detectan debilidades y asimetrías al interior de la organización. Entonces, claro, miren, cada vez que se cambia algo interno, pues a veces involucra una cosa y otra y otra. Cuando hablamos también de estructura o de planeación estratégica, esto indudablemente tiene que estar delimitado allí, ¿cierto? Los objetivos y las políticas como tal. ¿Qué más? Revitalizar la organización cuando se detecta una pérdida significativa de competitividad. Y miren, que de cierta forma, yo como me doy cuenta de esta pérdida de competitividad. A ver, ¿cómo, qué aspecto específico o explícito me demuestra a mí que yo estoy perdiendo competitividad en el mercado? Ventas. En las ventas, punto, en los ingresos. Entonces, ojo, ¿se acuerdan? Entonces, por allá desde la información financiera. Entonces, claro, hay una serie, pues si bien existen unos indicadores que me determinan cierto funcionamiento o comportamiento, los datos en sí mismos me dan una información importante. Entonces yo me doy cuenta de este elemento desde mis ingresos. Entonces cuando los ingresos empiezan a disminuir de forma constante, entonces ya viene esa inquietud. Bueno, ¿por qué está sucediendo, cierto? Entonces nada, yo puedo decir, pues pucha, es que no, por la situación ahorita que estamos viviendo, la gente no tiene, pues primero, el mismo poder adquisitivo. Muchas familias están quedando, digamos, sin su misma capacidad de ingreso, entonces, bueno, el consumo por ende también disminuye. Bueno, supongamos que tienen el mismo ingreso, pero entonces estamos digamos, en una incertidumbre. Entonces las personas no están abarcadas a comprar muchas cosas porque no saben si el otro mes va a tener trabajo o el otro semestre y si lo tienen, qué condiciones va a ser, ¿cierto? Entonces, miren, eso también es supremamente importante, encontrarle esa respuesta, digamos, a esa disminución de las ventas. Esa es una. Otra, entonces, ya si yo, bueno, no, el mercado sigue igual, las condiciones de mis consumidores, pero aún así no me compran. Yo empiezo a determinar, o bueno, si tengo puntos de venta, voy preguntando a mi consumidor, mira, ¿por qué no me estás adquiriendo tanto? Hago encuestas, entrevistas,
¿cierto? Para determinar qué está pasando. Y si es competitividad, en efecto, pues el producto no tiene las mismas características o ya no satisface pues el mercado. Hay que hacer pues un análisis bien interesante de, bueno, cómo volver a ese mercado, cómo volver a capturar la mente de mis consumidores, bueno, y no solo la mente, los bolsillos, ¿cierto? Eso es lo que a fin de cuentas nos interesa, tener ese retorno financiero. Y por último, tenemos cuando se trata de organizaciones que tienen un componente tecnológico muy significativo, es adecuado instalar un proceso de aprender a aprender, es decir, promover, desarrollar. Hay algo también muy importante y es que a veces cuando entonces son empresas basadas en muchos procesos tecnológicos, entonces, claro, de cierta forma las personas van quedando rezagadas, ciertos procesos, y vean muchachos, todo, absolutamente todo es importante, además porque en algún momento determinado puede pasar algo con esas máquinas, con esos equipos, y pues será una persona la que esté supervisando, la que puede arreglarlo, ¿sí? Entonces también es importante tener ese elemento presente, además de mantener, digamos, también mantener dicha tecnología, porque es que eso es lo otro. Y bueno, y también ser conscientes hasta qué punto yo tengo que estar actualizándome todo el tiempo, ¿cierto? Porque recordemos que también el tema tecnológico, pues al menos ahora implica actualización, actualización, renovación y ojo, casi todos esos aspectos implican dinero, ¿cierto? Implican recurso. Entonces, ¿qué tan relevante será estar haciendo esa actualización, qué sé yo, cada 6 meses, cada año, es decir, o cada cuántos sería lo más óptimo de hacerlo, ¿cierto? Para seguir teniendo procesos pues adecuados, pero no involucrarme a hacerlo todo el tiempo cuando no me va a dar un buen resultado, ¿cierto? O me va a concentrar mucho recurso. Eso también es importante. ¿Qué más tenemos? Las políticas relativas a la gestión de recursos humanos y la necesidad de la intervención surge de la incorporación de cambios tecnológicos significativos. Ella se orientará a los procesos de trabajo que considera el recurso humano. Entonces, mire, algunos son desde el concepto, digamos, personal en sí mismo, o sea, es decir, el comportamiento de las personas, su desarrollo y capacidad para ejecutar el trabajo, pero también cómo se adecua a ciertas situaciones, ¿cierto? Puntualmente. En este orden de ideas tenemos entonces combinar de manera distinta los recursos humanos, materiales, financieros, de aquellos procesos que se ven directa o indirectamente afectados por la introducción de las nuevas tecnologías. Además, muchachos, también lo que eso causa, ¿cierto? Cuando una industria o una empresa empieza a adquirir mucha tecnología, hacer inversión, desarrollo en esos elementos, ¿qué pasa con las personas? Entonces es un rum rum de nos van a echar a todos, entonces las máquinas nos van a reemplazar, entonces estos procesos, bueno, en muchas circunstancias eso sí sucede, no vamos a decir que no, pero sí es bueno que también las empresas tengan presente cómo mediar esos elementos, porque también entonces estás impactando en una sociedad, ¿cierto? En una sociedad que vas a dejar sin empleo a muchas personas y bueno, ¿qué tanto puedes mediar ese concepto o ese elemento de tecnología versus ese capital humano? Además, porque recordemos, tiene que ser relativamente, es decir, en términos de costo-beneficio, tiene que ser que ese costo yo lo voy a recuperar pues de una forma significativa y relativamente rápida, ¿sí? Porque recordemos que entonces también este elemento de tecnología involucra una inversión importante generalmente y que no se recupera, digamos, en el corto plazo o de forma muy rápida. Entonces es también tenerla pues como en cuenta. Sin embargo, pues también sabemos que hay aspectos tecnológicos que indudablemente pues nos reemplazan, ¿sí? Y pueden no ser tan costosas y salen supremamente eficientes en los procesos. Entonces ese también es un detalle pues como bien, bien teso, al menos para nuestras economías, es decir, la nuestra no es tan fuerte, no hay tantas industrias, no hay tanto desarrollo, entonces
tampoco hay mucho campo de acción para todas las personas, entonces es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Corregir el ajuste entre el trabajador y un nuevo puesto de trabajo con la adecuada implementación de tecnologías, con la gestión moderna de recursos humanos y un puesto a disposición de la organización. Este también es muy teso, además, ojo, porque miren, al menos ahorita, nos tocó sí o sí, es decir, desde el teletrabajo. Muchas personas no estaban acostumbradas a tener este espacio, por ejemplo, desde la casa, ¿cierto? A tener esos procesos, a manejar el tiempo. Entonces, como también las empresas hacen ese ajuste, obviamente en un momento como este no hubo tiempo, aunque muchas pues empresas al menos, listo, esto nos cogió a quemarropa, tocó desde la casa, pero después empezaron a hacer ciertos procesos de capacitación, de adaptación, ¿cierto? Para que no sea de una forma, digamos, como tan fuerte este proceso. Lo mismo pasa dentro de la empresa, con cualquier puesto de trabajo y que obviamente está involucrando un elemento nuevo como es el tecnológico, ¿cierto? O ciertos elementos en términos de infraestructura, de bueno, ahorita el elemento tecnológico sabemos que no solamente es en términos de máquinas o equipos, sino también de aplicaciones, de software, entonces también esa adaptación puede llevarse su tiempo, ¿cierto? Por eso allí también es donde las empresas, bueno, definen, nada, yo requiero un recurso humano que tenga conocimiento sobre lo que yo necesito o voy a capacitar a mis empleados sobre esos elementos puntualmente. Entonces, nada, es de tenerlo presente. ¿Qué más tenemos? Corregir el ajuste entre la organización del trabajo, esto es entre la definición de puestos, puestos de trabajo, responsabilidades y nuevas tecnologías. Miren, ese ajuste generalmente no se hace, pero sí es importante, porque allí entonces también se determina cómo fluimos, cómo congeniamos todos los elementos de la organización para unos propósitos macros dentro de la empresa, ¿cierto? Que será entonces cumplir unos objetivos y llegar a una misión en un momento determinado. Sin embargo, ese ajuste, muchachos, desde la planeación estratégica, desde el direccionamiento estratégico se tiene que definir, porque desde allí también es, o digamos, por esa falta de alineación es que las personas generalmente no tienen ese sentido de pertenencia por la empresa, no le dan tanta importancia o relevancia a su trabajo o a sus resultados, ¿cierto? Porque realmente no hay, digamos, una orientación de cómo realmente mi trabajo, mis resultados aportan a ello, ¿cierto? Bueno, y sin hablar pues de los beneficios que en algún momento me pudiesen dar por cumplir, porque yo sienta que ese trabajo sí es importante y bueno, y demás. Además, que tenemos aumentar la rentabilidad o la productividad en todos aquellos procesos de trabajo que agregan valor. Volvemos, estas palabras sí son bien importantes porque entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué genera valor? Entonces ya sabemos que la generación de valor desde la perspectiva del cliente es muy distinta a la perspectiva organizacional. Ojo, pese a que desde la perspectiva organizacional, pues el fin último será agregar valor, obviamente a los consumidores, pero que eso se perciba en la rentabilidad de los dueños, ¿cierto? Entonces miren que desde el consumidor o usuario, esa generación de valor, pues claro, va a estar determinada en el producto, punto. Bueno, en el producto y en muchos casos el servicio, ¿cierto? A pesar de que puedan ser productos los que esté adquiriendo, se torna importante ese aspecto del servicio, ¿sí? Pero cuando se ve desde la perspectiva de la empresa, es todo un proceso, es decir, no tiene solamente esa perspectiva de valor frente al consumidor o cliente, sino esa propuesta de valor frente a los empleados, a los procesos, al cliente y en términos de los socios o dueños. Entonces, miren todo el proceso tan importante. Lo que pasa es que esa generación de valor, digamos, desde la perspectiva del cliente es
es sumamente valiosa, pues porque finalmente el tema financiero se asegura desde allí, ¿cierto? Desde la venta de los productos o su colocación en el mercado. Entonces, esa validación por parte de la empresa de ese valor es importante, ¿cierto? Porque, ojo, además todos los procesos internos se van a definir, se van a desarrollar, se van a mejorar o no, de acuerdo a cómo se tenga que entregar ese producto en el mercado. Entonces, miren que esa validación en el mercado es sumamente valiosa. A veces todos los esfuerzos de la empresa son, qué sé yo, para generar una experiencia en términos de la calidad. Bueno, pero esa experiencia en términos de la calidad, ¿cómo se vería? ¿Cómo sería? Y yo tengo que validar con el consumidor, pues, que es en definitiva lo que define como calidad en términos de mi producto, ¿cierto? Entonces, es importante hacerlo. Llegamos a un elemento, pues, interesante en términos de esa planeación, de la intervención. Tenemos que al planificar, la intervención es fundamental. En primer término, estar conscientes de la naturaleza multidimensional de una organización. Es que, muchachos, mire, son muchos los elementos, en definitiva, los que debemos tener presentes. Y lo que bien les venía diciendo, si el tema de clientes y el financiero son sumamente importantes, todo el esfuerzo organizacional va a estar enfocados a ese producto, ¿cierto? Y pues en satisfacer a esos socios o dueños. Entonces sí es importante que todos estemos alineados. De lo contrario, pues se van a estar gastando recursos en elementos que no valen la pena, ¿cierto? O en elementos que no van a ser percibidos como valor, por ejemplo, ¿sí? Porque, ojo, por ejemplo, el valor de un cliente o consumidor al de los dueños es sumamente distinto. El valor para el cliente, lo que ahorita veníamos diciendo, que la calidad, que el servicio, qué sé yo, la aplicabilidad del producto, para lo que me sirve, o sea, tantas cosas. Miren, muchas cosas. Mientras que el valor para el dueño, ¿qué es? El tema de rentabilidad. ¿Cierto? Siempre será el tema de rentabilidad económica, cuánto estoy percibiendo y si esto que estoy percibiendo está mejorando los periodos anteriores. Entonces, miren que esas perspectivas son sumamente distintas, ¿sí? A pesar que todo el trabajo que se haga, pues tiene que responder a todos. ¿Qué más tenemos? Para ello es útil reconocer cuáles son esas dimensiones, teniendo presentes que existen, entre ellas existe una relación estrecha y su clasificación obedece a una necesidad más bien práctica que teórica. Es que, muchachos, gran cantidad de elementos que hemos visto, claro, digamos desde la teoría son sumamente interesantes, pero en términos de la práctica, ¿cómo se ejecutan? ¿Cómo se determinan? Entonces tenemos unos ámbitos puntualmente, entonces procesos técnicos, ¿sí? Ya sabemos que entonces lo técnico estará enfocado en términos de la infraestructura, cómo va a estar determinada, pues no solamente la infraestructura en términos de una planta, por ejemplo, sino los procesos, cómo técnicamente cómo tiene que estar diseñada la planta, cómo tiene que ser el proceso para que sea lo más óptimo posible, reducir los tiempos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el ámbito de los procesos administrativos. Entonces, todo el proceso PHBA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar, actuar, controlar, ¿sí? Entonces, ojo, como desde todo ese proceso administrativo, donde, miren muchachos, casi que el planear y el controlar, de cierta forma, son casi que la base. ¿Por qué? Porque es que entonces yo controlo, es lo que desde la planeación definí que iba a hacer, porque las demás fases del proceso administrativo son casi que de ejecutar, ¿cierto? Entonces este elemento de controlar, pues casi que me define si lo que yo estoy haciendo, pues lo estoy haciendo bien, está dando buenos resultados. Entonces es sumamente importante. Hablamos del ámbito de las relaciones sociales en términos del trabajo y ojo muchachos, porque entonces, bueno, yo creo que la semana pasada o en algún momento lo hablábamos de la organización formal e informal, ¿cierto? Y los elementos
pues que involucra, ¿sí? Realmente los elementos que se tienen en cuenta para una buena gestión de los recursos, de los procesos, llegar a una buena orientación en términos de los procesos productivos y llegar pues obviamente a las metas. Tenemos el ámbito de las normas y los valores. Este de cierta forma va desde la planeación estratégica, pero ojo, que en papel es muy bonita, pero ¿dónde realmente se ve en la práctica? ¿Dónde realmente estas normas y valores pues se definen y se involucran, es decir, se dan en la organización? Pues muchachos, desde la cabeza, ¿cierto? Por eso decíamos, si bien desde el papel, desde la planeación estratégica y por allá se ven muy bonitos los valores, pero realmente los que los ponen en práctica en primera instancia tienen que ser esas cabezas, son los que tienen que demostrar un comportamiento de ética, de transparencia, ¿sí? De, qué sé yo, buen trabajo, absolutamente todo. Por eso es que aquí tenemos, digamos, en este nivel, se determina esa cultura organizacional, que ya sabemos que dicha cultura se va a ver de cierta forma inmersa en esa organización informal, ¿sí? Es decir, si bien esa cultura, claro, tiene una formalidad desde el organigrama, pero también entonces desde esa cultura informal, desde el comportamiento de las personas, pues también va a estar determinada, ¿cierto? Y finalmente tenemos el ámbito que se refiere a las relaciones de la organización con su entorno. Y bueno, este pues último, pero no menos importante, ¿cierto? Ya sabemos que esa relación con el entorno pues es sumamente valiosa. Es decir, miren, por allá entre esas fuerzas de Porter que en algún momento las hemos visto, ese poder de negociación con los proveedores, poder de negociación con los consumidores, ¿cierto? Sumamente importante, pero es desde esa lectura y desde ese buen trabajo en esas dos líneas, ¿cierto? Cómo se estructura esa relación, ¿cierto? Además, bueno, allí también de cierta forma va a estar determinada eh, ese aspecto de cultura organizacional, ¿cierto? Qué tan transparente es con sus consumidores, con sus proveedores y también se ejecuta pues ese aspecto, digamos, externo. Hay otros elementos importantes que son unos hitos, digamos, relevantes dentro de ese proceso de intervención. Tenemos un diagnóstico, normatividad, estrategia y transformación. Tenemos entonces el diagnóstico, que tenemos como aspecto metodológico esencial el definir con la mayor precisión posible los problemas que se desea resolver a través de la intervención organizacional. Hay algo y es que entonces, bueno, lo que les decía ahora, a mí personalmente no me gusta tenerlos muy como problemas, sino bueno, la situación que se desea cambiar o que se desea mejorar, ¿cierto? Entonces, si es un problema, pues bueno, habrá que determinar qué parte desde ese problema, qué lo inició, qué, a partir de qué se determina. De hecho, entre las herramientas, digamos, que se utilizan para ese diagnóstico, tenemos entonces la evaluación económico y financiera. Ojo, recordemos que la económica y financiera son distintas, ¿cierto? Que de cierta forma, pues claro, tienen una alineación, pero son diferentes. A ver, ¿quién me dice qué diferencias puede existir entre esa económica y esa financiera? ¿Qué se les ocurre? Profe, puede ser que una tiene que ver con el entorno y la otra tiene que ver con la parte interna pues, financiera de la compañía. Claro, absolutamente. Entonces, ojo, que hay un elemento económico que siempre va a estar, digamos, alrededor de la organización y que de una u otra manera me afecta. Es decir, yo no me acuerdo si en el trabajo de ustedes abarcaron las variables macroeconómicas. Ay, no me acuerdo ya con tanta cosa. Pero ojo, entre esas variables
tenemos entonces, qué sé yo, el PIB, la inflación, el dólar, ¿sí? Pues, qué sé yo, al que le afecte el comportamiento del petróleo, por ejemplo, bueno, será importante tenerlo presente. El aspecto mm, del empleo, las tasas del empleo, porque, ojo muchachos, yo debo tenerlas presentes. Ahorita mismo, entonces, el desempleo casi que a nivel mundial se ha disparado. Entonces, eso en términos económicos, pues de consumo, ¿qué representa, cierto? Entonces, eso representa que las personas, las familias, no van a consumir lo mismo, que hay sectores que, claro, obvio, se van a ver mucho más rezagados que otros porque probablemente sus productos o servicios pues no son de primera necesidad. Y ahorita, entonces, lo que digamos va a estar más enfocado a las personas pues son esos elementos puntualmente. Sin embargo, esos elementos económicos en un momento determinado me va a afectar en términos financieros, ¿cierto? Entonces, ojo, hay situaciones que lo financiero, pues claro, se van a modificar, se van a ver afectadas, pues por comportamientos internos, pero también, digamos, están a la luz o están, digamos, ahí, digamos, expuestas a muchos factores económicos que de una u otra manera también van a modificar, van a cambiar mi comportamiento financiero. Por eso esas dos generalmente van de la mano. Además, porque miren, ahorita mirábamos, bueno, ¿dónde podemos identificar ciertos resultados, es decir, cierto comportamiento? Lo hablamos ahorita, me decían, entonces desde las ventas, ¿sí? Pero, digamos, ese comportamiento de las ventas, eh, supongamos mal comportamiento, pues si es bueno, pues maravilloso, pero si es malo, puede tener muchas explicaciones, ¿cierto? Tanto internas como externas. Entonces, de ahí, digamos, esa dualidad en términos de lo económico y lo financiero, ¿cierto? Además, bueno, además es que internamente en términos del manejo del recurso económico, yo debo determinar, pues, bueno, desde el principio lo estábamos hablando, la capacidad de la organización para hacerlo. En ese orden de ideas hay un elemento súper importante que se llama capital de trabajo. Entonces, ese capital de trabajo, el nombre lo dice. ¿Con qué cuento? Para trabajar en términos, ese capital de trabajo, muchachos, generalmente está enfocado en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el recurso o con cuánto recurso cuento para trabajar en mi corto plazo? Si en efecto mi operación me da para poder pagar mis obligaciones de corto plazo. Entonces, miren, y si no soy capaz, ¿de dónde puedo adquirir recursos para hacerlo? Entonces, miren, muchachos, lo complejo. Además, porque generalmente, claro, yo puedo ir al mercado financiero a pedir recurso, pero cuando estamos hablando de una organización, ojalá ese recurso que yo adquiera desde una entidad financiera, ojalá sea ejecutado en proyectos de inversión, ¿sí? Inversión y desarrollo, claro, dentro de la misma organización, ¿cierto? Qué sé yo, comprando máquinas, equipos, haciendo innovación, desarrollo, ¿sí? Pero en algo productivo. Pero cuando yo presto ese dinero, es decir, por ejemplo, ahorita en el momento que estamos viviendo, donde muchas empresas, pues en efecto se están quedando sin capital de trabajo, es decir, sin dinero para solventar las obligaciones de corto plazo y tienen que ir a las entidades financieras y bueno, al Estado a rogarles que pues en efecto les den recursos, pues muchachos, esto porque es sumamente extraordinario, ¿cierto? Es algo que nadie contaba, pero en términos normales, si una empresa accede al recurso financiero y es para aplicarlo al corto plazo, es decir, para pagar proveedores, para pagar empleados, para pagar impuestos, pues muchachos, eso quiere decir que la empresa pues está en dudosas condiciones, ¿cierto? Porque, ojo, si yo el recurso que estoy adquiriendo es para pagar esas cosas de corto plazo, ¿cuándo voy a recuperar entonces ese dinero para pagarle al banco?
Entonces esa es la incógnita. Por eso es que ahorita, muchachos, en términos de lo que estamos viviendo, es muy complejo. Muchos negocios por eso están entregando los locales, porque claro, es decir, sí, por allá puede que el señor arrendatario le diga, no, tranquilo, me paga la mitad y el resto me lo paga después, pero entonces las empresas dicen, bueno, pero es que si ahorita no tengo con qué, listo, supongamos que volvemos a funcionar, pero entonces voy a funcionar con deuda de entrada y con deuda de entrada en términos del día a día, es decir, no por haber comprado una máquina, un equipo, por haber mejorado mi infraestructura, sino por pagar una deuda que utilicé en pagar empleados. Miren, muchachos, eso es bien complejo, ¿sí? Bien complejo. De hecho, ahorita sí que lo vamos a ver, digamos, pues como en los mercados, en las industrias, estos procesos de intervención. Ahorita sí que los vamos a ver. Muchos en su gran mayoría ya lo están haciendo, determinando cómo pueden, pues, a ver, pues de cierta forma, pues uno disminuir sus costos y gastos, ¿cierto? Para poder solventarse de cierta forma. Eso por una parte. Y lo otro, como bien veíamos ahorita, claro, mi entorno está cambiando, mi mercado está cambiando. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago para seguir permaneciendo en el mercado? Y ojo, si bien algunas industrias han cambiado pues bueno, de cierta forma han continuado como es la industria textil, que bueno, se acomodó digamos de una forma fácil, afortunadamente, muchos entonces migraron a hacer tapabocas, insumos médicos o bueno, en términos pues de su vestimenta, por ejemplo, hay muchas otras industrias que en definitiva no han podido adaptarse a ese cambio de mercado. Además que, ojo, no es solamente el cambio de mercado en términos del consumo, sino que ya sabemos que en términos de, eh, qué sé yo, de las políticas, de la normatividad, pues también hay unas que pues en definitiva están siendo barreras muy complejas para ciertos mercados, ¿cierto? Bueno, creo que eso fue ayer, que el presidente entonces salió ahorita nuevamente diciendo como unas nuevas condiciones. Y miren, por ejemplo, muchachos, todo el sector, qué sé yo, casi que social, por así decirlo, entonces bares, restaurantes, cines, aún no, pese a que por allá entonces ya dijeron, o al menos aquí en Medellín, van a abrir los centros comerciales, pero entonces, bueno, allá está la inquietud. Bueno, abren los centros comerciales, pero probablemente los restaurantes no. Entonces, también, ¿cuál va a ser la motivación para los consumidores? Pues en ir, pues en su gran mayoría, pues bueno, muchos iban, qué sé yo, a comer un helado, a tomar una cerveza y bueno, por ahí se daba la vuelta en el centro comercial, terminaba comprando cualquier cosa, ¿cierto? Ahorita entonces, si no está ese incentivo de por medio, ojo, ¿cuántos iban, qué sé yo, al cine? Y por el derecho entonces se daban el vueltón en el centro comercial y lo mismo, cualquier cosa adquirían. Entonces, ojo, muy importante, ¿cómo vamos a hacer ahorita? Entonces, miren, claro, están abriendo ciertos sectores o ciertas industrias, pero hay otros que no. Y de hecho, digamos, el consumidor en general no lo ha hecho, no ha salido. ¿Cuántas personas estaremos en teletrabajo? Realmente muchísimas personas, ¿cierto? Entonces, que casi que solo estamos saliendo de la casa a lo fundamental. Entonces, miren, que tampoco hacemos nada teniendo pues muchos sectores abiertos, pero no teniendo consumidores. Cierto, es lo que estamos viendo ahorita, no hay consumidores. Entonces, está esa dualidad, ¿cierto? Que en términos, digamos, económicos,